Murciélago. El murciélago no ve el mundo como tú lo ves, lo escucha. Emite pulsos de ultrasonido de entre 20 y 200 kHz, frecuencias completamente inaudibles para el oído humano, y lee los ecos que rebotan para construir un mapa tridimensional del entorno en tiempo real. La resolución de ese mapa es tan precisa que puede detectar objetos de menos de 1 milímetro de diámetro en oscuridad total. Durante una persecución, dispara hasta 200 pulsos por segundo, ajustando la frecuencia según la velocidad del objetivo, algo que las especies como el murciélago de herradura hacen con una precisión que ningún sistema de radar artificial iguala a esa escala de tamaño. Su cerebro dedica más espacio a procesar sonido que a cualquier otro sentido. No es que tenga buen oído, es que el sonido es, literalmente, su forma de ver. Tiburón. El tiburón detecta el latido de tu corazón antes de verte. Sus ampollas de Lorenzini, unos poros distribuidos alrededor del hocico que parecen puntos oscuros en su piel pálida, captan campos eléctricos tan débiles como 5 nanovoltios por centímetro, lo que convierte a cualquier músculo en contracción en una señal visible para él. A eso hay que sumarle un olfato capaz de rastrear sangre diluida en el agua, a distancias considerables, y una línea lateral que recorre todo su cuerpo y detecta cambios de presión y vibración en el agua. El gran tiburón blanco puede percibir movimiento a hasta 250 metros mediante ese sistema. No tiene uno de esos poderes, tiene todos a la vez, funcionando simultáneamente, procesando el océano como una red de señales invisibles que solo él puede leer. Mantis del mar. La mantis del mar tiene 16 tipos de fotorreceptores en sus ojos, frente a los 3 que tiene un ser humano. Ve luz ultravioleta, infrarroja y luz polarizada de forma simultánea, con ojos montados en pedúnculos que se mueven de forma completamente independiente entre sí. Pero aquí viene el detalle que cambia todo. No mezcla los colores como hacemos nosotros. En lugar de combinar señales para crear matices, identifica cada longitud de onda por canal directo, más parecido a leer una etiqueta que a mezclar pintura. Y si eso no fuera suficiente, el mismo animal tiene un segundo poder que no tiene nada que ver con la visión. Sus apéndices raptoriales golpean a 23 metros por segundo, la velocidad de una bala de calibre 22, generando burbujas de cavitación que alcanzan brevemente los 4000 grados centígrados al colapsar. Si el primer golpe falla, la onda de presión de la burbuja golpea igual. Ha roto vidrio de acuario de doble capa con un solo impacto. Serpiente de cascabel. La serpiente de cascabel tiene ojos normales y también tiene cámaras térmicas. Las fosas loreales, 2 cavidades entre el ojo y la fosa nasal, detectan radiación infrarroja con una sensibilidad que les permite percibir diferencias de temperatura de apenas 0,003 grados centígrados, lo que convierte el calor corporal de cualquier presa en una imagen clara, incluso en oscuridad absoluta. El cerebro fusiona esa imagen térmica con la visual, para producir un mapa tridimensional del entorno. Esto no es metáfora. El animal literalmente superpone 2 capas de información en tiempo real, para calcular distancia, tamaño y temperatura de la presa antes de atacar. La longitud de onda infrarroja que detectan oscila entre los 5 y los 30 micrómetros. Para ponerlo en perspectiva, eso incluye el calor que irradia una mano humana a través de una pared delgada. Pistol Shrimp. El Pistol Shrimp tiene una garra tan desproporcionada respecto a su cuerpo que parece un error de diseño. No lo es. Al cerrarla a una velocidad extrema, genera una burbuja de cavitación que alcanza temperaturas estimadas de entre 4000 y 8000 grados centígrados al colapsar, comparable a la superficie del Sol, y que produce un sonido de hasta 218 decibeles, uno de los más intensos del océano. La burbuja dura apenas 1 milisegundo, pero la onda de presión que genera es suficiente para matar o aturdir a la presa sin necesidad de contacto físico. Durante la Segunda Guerra Mundial, colonias enteras de Pistol Shrimp generaron un ruido de fondo tan constante en ciertas aguas que interfirió con los sistemas de sonar militares, según relatan varios registros de la época. Todo eso de un animal que cabe en la palma de tu mano. Halcón peregrino. El halcón peregrino es el animal más rápido del planeta, y no es una competencia reñida. En picada alcanza velocidades de hasta 389 km por hora, cifra registrada con G
ps en condiciones controladas. Para que su visión no quede inútil a esa velocidad, tiene membranas nictitantes que protegen sus ojos del viento sin interrumpir la imagen. Para que sus pulmones no colapsen bajo la presión del aire entrante, tiene tubérculos nasales que redirigen el flujo. Y su visión, incluso antes de lanzarse, detecta presas a más de 3 kilómetros de distancia con una agudeza 8 veces superior a la humana. No es solo velocidad, es un sistema completo de ataque donde cada parte del cuerpo fue optimizada para el mismo momento, el impacto. Tarántula Goliath. La tarántula Goliath Theraphosa blondi es la araña más grande del mundo por masa, y su defensa principal no son los colmillos, son los pelos. Frotando las patas traseras contra el abdomen, lanza miles de pelos urticantes de 1 a 2 milímetros de longitud que tienen microanzuelos microscópicos en la punta, diseñados para incrustarse en piel, mucosas y córneas. Una vez dentro, es casi imposible retirarlos, y la irritación puede durar semanas. Sus colmillos pueden alcanzar los 4 centímetros y atravesar la piel humana, aunque el veneno en sí representa un peligro menor comparado con los pelos. También percibe el mundo a través de pelos sensoriales en las patas que detectan vibraciones tanto del suelo como del aire. Básicamente, siente el entorno con todo su cuerpo. Pulpo. El pulpo puede volverse invisible en menos de medio segundo. Sus cromatóforos, iridóforos y papilas musculares trabajan en conjunto para replicar no solo el color, sino la textura tridimensional de cualquier superficie, desde roca rugosa hasta arena fina, en un intervalo de entre 200 y 500 milisegundos. El pulpo mímico, Taumoctopus mimicus, va más lejos. Imita el comportamiento de otras especies, adoptando la postura y el movimiento de lenguados, peces piedra y serpientes de mar según qué depredador se aproxime. Lo más sorprendente es que el pulpo es daltónico. La hipótesis más investigada actualmente sugiere que podría percibir el color a través de fotorreceptores en la propia piel, aunque eso aún no está confirmado. Cuando el camuflaje no basta, expulsa tinta con tirosina que enmascara tanto la visión como el olfato del depredador. Zarigüeya. La zarigüeya no decide hacerse la muerta, simplemente lo hace. La tanatosis que exhibe es una respuesta involuntaria del sistema nervioso que puede prolongarse desde unos minutos hasta 4 horas completas, durante las cuales el animal también libera un olor que imita con precisión química la descomposición de un cadáver. Los depredadores que rechazan carroña se retiran, pero su defensa química más notable va más lejos. La zarigüeya tiene inmunidad natural al veneno de serpientes como la de cascabel, con una resistencia al menos 10 veces superior a la de roedores de tamaño comparable. También es resistente a la rabia, probablemente porque su temperatura corporal ronda los 34 grados centígrados, demasiado baja para que el virus se replique con eficiencia. Es el único mamífero de Norteamérica con esa combinación de defensas. Escarabajo bombardero. El escarabajo bombardero almacena hidroquinona y peróxido de hidrógeno en 2 cámaras abdominales separadas. Cuando los mezcla en una tercera cámara junto con catalizadores enzimáticos, la reacción química es instantánea y explosiva. Genera una descarga de gas a 100 grados centígrados que sale disparada en ráfagas de hasta 500 pulsos por segundo, según investigaciones referenciadas por Anne Shansley y colaboradores. Lo que hace a este mecanismo especialmente sofisticado es el control direccional. Músculos abdominales orientan el disparo en un arco de casi 270 grados, lo que significa que puede apuntar casi en cualquier dirección sin moverse. El sonido es audible. El gas quema. Una rana que intente tragarlo puede recibirlo directamente dentro de la boca y escupirlo segundos después. Pez piedra. El pez piedra no ataca, espera. Sinancella verrucosa tiene el camuflaje más convincente del mundo marino. Acostado en el fondo, cubierto de algas y sedimento, es prácticamente indistinguible de una roca en todos los rangos de luz visibles. El problema es que también es el pez más venenoso del planeta. Sus 13 espinas dorsales inyectan una combinación de stoneustoxina y verrucotoxina que produce un dolor descrito en la literatura médica como uno de los más intensos registrados en humanos, con potencial de causar insuficiencia cardíaca si no se trata. El veneno actúa en 5 a 10 minutos. Existe antídoto, pero requiere administración rápida. La mayoría de las víctimas no fueron atacadas,
Simplemente pisaron algo que parecía una roca, axolote. El axolote puede regenerar una extremidad completa, incluyendo hueso, músculo, nervios y piel sin dejar cicatriz, en un periodo de 3 a 8 semanas. Puede hacer lo mismo con porciones del corazón, los pulmones, la médula espinal y partes del cerebro. El tejido resultante no es aproximado al original, es funcionalmente idéntico. Alcanza la madurez sexual sin pasar por metamorfosis, conservando características larvales durante toda su vida, un fenómeno llamado neotenia. Su genoma tiene 32 gigabases de pares de bases, 10 veces el tamaño del genoma humano, lo que en parte explica la complejidad de sus mecanismos de reparación. Nativo del lago Xochimilco, en México, está en peligro crítico de extinción. El animal con la biología regenerativa más avanzada conocida vive en un lago urbano que desaparece gradualmente. Tardígrado. El tardígrado mide entre 0,1 y 1,5 milímetros. Puedes encontrarlo en el Himalaya, en el fondo del océano, en el musgo del jardín, y según el experimento Fotón-M3 de 2007, también sobrevivió 10 días expuesto directamente al espacio exterior. En estado de criptobiosis, reduce su actividad metabólica al 0,01% y resiste temperaturas de menos 272 grados centígrados hasta 150, presiones de 6.000 atmósferas y dosis de radiación de hasta 570.000 rats, cuando 500 rats son letales para un ser humano. Su proteína DSUP envuelve físicamente el ADN para protegerlo del daño por radiación. Vale la pena aclarar que en el experimento espacial no todos sobrevivieron. La tasa de supervivencia fue parcial. Pero que algunos lo hicieran sigue siendo, sin exageración, uno de los hechos más extraordinarios de la biología. Medusa inmortal. Turritopsis dorni mide entre 3 y 5 milímetros de diámetro. Es translúcida, con un centro rojo brillante, y es biológicamente inmortal ante el envejecimiento. Cuando envejece, enferma o sufre daño, puede revertir su estado a pólipo juvenil mediante transdiferenciación celular. Sus células adultas se convierten en células de un tipo completamente diferente, violando uno de los principios más establecidos de la biología del desarrollo. Ese ciclo puede, en teoría, repetirse indefinidamente. Pasó completamente desapercibida para la ciencia hasta la década de 1990, en parte porque con 3 milímetros resulta difícil de notar. Hoy está distribuida por todos los océanos del mundo, ayudada involuntariamente por el agua de lastre de los barcos. Conviene aclarar que inmortal no significa invulnerable. Puede ser comida, parasitada o morir por enfermedad. Solo no muere de vieja. Anguila eléctrica. La anguila eléctrica no es técnicamente una anguila, y sus descargas eléctricas no son solo un arma. Electrophorus electricus genera hasta 860 voltios mediante 3 órganos eléctricos que ocupan el 80% de su cuerpo. El órgano principal para ataques de alta tensión, el órgano de Hunter para orientación y el órgano de Sachs para comunicación de baja frecuencia, aproximadamente 10 hercios, que le permite ver en agua turbia como un sonar biológico. Investigaciones recientes del científico Kenneth Catania, publicadas en 2019, documentaron un comportamiento previamente desconocido. El animal dobla su cuerpo alrededor de la presa para crear un circuito que maximiza el voltaje recibido por el objetivo. 860 voltios a 1 amperio es suficiente para derribar a un caballo. Lo genera un pez de río, pez arquero. El pez arquero dispara chorros de agua para derribar insectos de ramas que están fuera del agua, a hasta 3 metros de distancia, con una precisión superior al 90% en ejemplares adultos. El problema físico que resuelve para lograrlo es considerable. La luz se refracta al pasar del agua al aire, lo que significa que el insecto no está donde parece estar. El pez arquero compensa esa distorsión óptica en tiempo real, ajustando el ángulo de disparo de forma automática e instintiva, y mejora con la práctica. Los ejemplares jóvenes fallan más que los adultos, lo que indica aprendizaje individual acumulado. Estudios adicionales han demostrado que también reconoce rostros humanos individuales, lo que lo convierte en uno de los peces con capacidades cognitivas más documentadas, algo que nadie esperaba de un animal que caza escupiendo. Hormiga explosiva.
Camponotus saundersi resuelve la amenaza de una forma que ningún otro animal usa de la misma manera. Se destruye a sí misma. Cuando es capturada o acorralada, contrae los músculos abdominales con tal intensidad que revienta su propio cuerpo, dispersando el contenido de sus glándulas mandibulares, que representan aproximadamente el 30% de su masa corporal, sobre el agresor. La sustancia es pegajosa, corrosiva y tóxica. El radio de salpicadura alcanza varios centímetros. Este comportamiento es completamente altruista en términos evolutivos. El individuo muere para proteger la colonia. No es la única especie que lo hace. Al menos una docena de especies de hormigas han desarrollado variantes de autodetonación, según distintos estudios, pero Camponotus saundersi es el ejemplo más estudiado y documentado del mecanismo. Lirón de cola gruesa. El lirón de cola gruesa, Chairogaleus medius, es el único primate conocido que hiberna, y lo hace durante hasta 7 meses consecutivos en huecos de árboles en Madagascar, sin comer ni beber, viviendo exclusivamente de la grasa acumulada en la cola. Durante ese periodo, su temperatura cerebral puede descender hasta aproximadamente 7 grados centígrados sin causar daño neurológico. Su ritmo cardíaco cae de unos 300 latidos por minuto a menos de 10. Un cerebro humano sufre daño irreversible con temperaturas de apenas unos pocos grados por debajo de lo normal. Este animal lo hace de forma rutinaria cada año. Los investigadores que estudian la hibernación para aplicaciones en viajes espaciales de larga duración lo consideran uno de los modelos biológicos más relevantes disponibles. El primo lejano que hiberna podría, eventualmente, ayudar a los humanos a llegar a Marte. Cuervo. El cuervo pasa los mismos tests de inteligencia diseñados para grandes simios. En versiones adaptadas del experimento del malvavisco, donde se mide la capacidad de aplazar una recompensa inmediata para obtener una mayor después, los cuervos esperaron hasta 17 minutos, un resultado comparable al de chimpancés y superior al de la mayoría de niños de 4 años. Reconocen rostros humanos individuales y transmiten esa información socialmente a otros cuervos que nunca han visto a esa persona, algo documentado en estudios de campo. Fabrican herramientas compuestas. Combinan múltiples objetos para crear un instrumento que ninguno de los objetos por separado podría ser. Investigaciones del grupo de Matthias Oswald en la Universidad de Lund han documentado también memoria episódica en córvidos, una capacidad que hasta hace pocos años se consideraba exclusiva de los mamíferos. Todo esto en un cerebro del tamaño de una nuez. Si quieres ver más, haz clic en el video en pantalla ahora.